Buenas noches, audiencia, sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio. Me alegra muchísimo tenerlos aquí, compartiendo otra noche juntos, porque hoy volvemos con un tema que a muchos de ustedes les encanta, por lo misterioso y aterrador que resulta este tema. Nunca salgas si ya estás acostado. Esta creencia, esta leyenda, si se puede decir así, está tomando mucha fuerza, así que si te interesa el tema, quédate. Apaga las luces, ponte cómodo, relájate. Y si estás haciendo alguna actividad, no te preocupes. Aquí te acompaño. Mi nombre es Santiago y estás sintonizando Estación Siniestra. Comencemos. A veces no se trata de supersticiones. A veces son advertencias que pueden salvarte la vida. Mi nombre es Mariana. Tengo 40 años y soy de Manzanillo. No sé si lo que voy a contarles sea una casualidad o algo más, pero desde esa noche entendí por qué mi papá siempre me decía, si ya estás dormida, ya no salgas, porque la noche no siempre te recibe igual. Esto me pasó hace un año más o menos en el mes de julio. Yo en ese tiempo trabajaba en una tienda de conveniencia cerca del centro y salía todos los días a las 9 de la noche. Era viernes y recuerdo bien porque los viernes eran mis días favoritos. Descansaba sábados y domingos, así que podía dormir hasta tarde sin preocupaciones. También llevaba poco tiempo separada de mi pareja, así que mi rutina era simple: trabajo, casa, baño y a dormir. Ya no salía ni con amigas ni a fiestas, nada de eso. Solo quería descansar y dejar que el tiempo me acomodara otra vez la cabeza. Aquella noche me dormí rápido. Serían las 11 cuando ya estaba bien dormida, pero como a las 2 de la mañana sonó mi celular. Al principio no contesté, solo lo vi en la mesita y lo dejé sonar. Vi el nombre de mi mejor amiga, la que siempre ha sido bien alegre, la típica amiga parrandera que siempre anda animando a todas. Varias veces me marcó, así que pensé que tal vez era una emergencia, por eso al final contesté. ¿Qué pasó, Leti? ¿Todo bien?, le dije medio dormida. Ella riéndose me dijo, Mariana, despiértate, nos vamos al mar. Aquí están unas amigas y mi esposo va a manejar. Vente con nosotras. Vamos a seguir tomando allá, no seas aguafiestas. Yo me quedé callada unos segundos. No me caía nada mal la idea. La verdad tenía ganas de distraerme, de sentir el aire del mar en la madrugada, de reírme un poco. Por un momento me imaginé en la camioneta con ellas, con música, risas, las ventanas abiertas, viendo el amanecer en la playa. Pero justo cuando estaba por decir que sí, se me vino a la cabeza la voz de mi papá. Esa frase que siempre me decía cuando vivía conmigo. Ya no salgas y ya estás durmiendo, hija. A veces la noche no quiere compañía. Me quedé pensando en eso y sentí un escalofrío leve, como una advertencia. Así que con algo de pena le mentí a mi amiga y le dije, no puedo, Leti, mañana trabajo temprano. Una mentirita piadosa. Ella insistió un poco, me dijo que no fuera aburrida, pero al final colgó riéndose. Yo me quedé un rato mirando al techo, pensando si había hecho bien el decir que no. Pasaron 5 minutos y otra vez sonó el celular. Era otra de las amigas, una que yo apenas conocía. Contesté y me dijo, ándale, Mari, vente, si ya estás despierta, no seas amargada. Va el esposo de Leti manejando, él no está tomando. Vamos a ir todas juntas, va a estar bonito, nos regresamos al atardecer. Yo estuve a punto de aceptar, pero otra vez sentí ese presentimiento raro. Así que le dije lo mismo. No, de verdad estoy cansada y mañana tengo que ir a trabajar. Mejor otro día salimos. Y colgué. Apagué el celular, lo puse boca abajo y volví a dormirme. Al día siguiente, sábado por la mañana, me desperté como a las 9, descansada. Encendí el celular y vi varias llamadas perdidas. Todas minutos después de colgar. Era Leti. Intenté marcarle, pero ya no contestó. Pensé que se le había acabado la pila o que andaba cruda o que se le había perdido el teléfono.
no le di tanta importancia. Pasaron los días, el domingo, el lunes, y nada. No contestaba ni los mensajes ni las llamadas. Yo empezaba a preocuparme, pero también pensaba que quizás se había enojado conmigo por no ir. El miércoles, ya estando en el trabajo, me entró una llamada de un número desconocido. Contesté sin pensarlo. Era la mamá de Leti. Se le notaba la voz temblorosa y me dijo: «Eres Mariana, ¿verdad?». «Sí, señora, dígame». «Soy la mamá de Leti. Solo quería saber si ya te enteraste». Le dije que no, y entonces ella empezó a llorar, tanto que apenas podía hablar. Entre sollozos me contó que su hija, junto con las amigas y el esposo, sí habían salido esa madrugada rumbo al mar, que iban tomando desde antes de salir, y que el esposo, aunque decía que no tomaba, al final sí había tomado con ellas. En el trayecto, en una curva de la autopista hacia el mar, el hombre perdió el control. La camioneta se salió del camino y cayó por un voladero. Los encontraron hasta el fondo el martes por la tarde. Estaban hasta abajo, sin vida. Todos murieron. Las 5 muchachas y el esposo. Ninguno sobrevivió. Yo me quedé helada. Sentí que la sangre se me bajaba. Tuve que recargarme en la pared para no caer. No podía creerlo. Mi amiga, con la que había hablado apenas unos días antes, estaba muerta ahora. Colgué sin decir nada. Me fui al baño del trabajo y lloré como nunca. Me temblaban las manos y lo único que pensaba era en esa frase de mi papá. Esa frase que me salvó la vida. Si no fuera por eso, por recordarlo justo en ese momento, yo hubiera estado ahí, en esa camioneta, riendo, cantando, y después nadie me habría vuelto a ver. Hoy, un año después, tengo una pareja nueva, un hombre bueno que me cuida y me respeta. Sigo viviendo aquí en Manzanillo, y cada noche antes de dormir, le agradezco a Dios y a mi papá por esas palabras. Si ya estás durmiendo, ya no salgas. Puede que sea la muerte llamándote. No sé si fue una advertencia del cielo, una coincidencia o simple instinto, pero lo cierto es que me salvó la vida. No soy de contar estas cosas, pero cada vez que recuerdo lo que pasó esa noche se me pone la piel de gallina. Todo ocurrió hace como 7 años, en un distrito pequeño que se llama Villa El Salvador, en Perú. Era un jueves cualquiera. Esa noche estábamos tranquilos en casa. Mis padres ya dormían y yo estaba en la sala jugando videojuegos con el volumen bajito para no despertarlos. Era como la 1 de la mañana. El silencio era tan pesado que hasta podía escuchar los perros ladrando a lo lejos y el ruido de los carros pasando de vez en cuando. Mi hermano Cristian había llegado temprano del trabajo, tipo 10 de la noche. Cenó, se bañó y se acostó enseguida porque decía que estaba muerto del cansancio. Yo pensé que ya estaba bien dormido, hasta que escuché pasos arrastrando chanclas en el pasillo. Volteé y ahí estaba él, medio despeinado, con los ojos entrecerrados y el celular en la mano. Le pregunté medio riéndome: «¿A dónde vas, loco?». Y él me dijo que iba a la tienda, que quería comprar un cigarro. La tiendita estaba aquí nomás, a 5 casas de distancia, en la esquina. Era conocida por cerrar a medianoche o 1:30 máximo, ya que tenía buen flujo de clientes borrachos. Pero igual le dije: «Oye, ¿no te habías acostado ya? Ya no salgas, en serio, ya es tarde. Si quieres yo voy». Cristian se me quedó viendo con esa sonrisa burlona que siempre tenía. «No seas ridículo. ¿Qué creencia es esa? Solo voy por un cigarro y me regreso. Ya, no seas ridículo». Yo insistí. Le dije que no fuera, que ya estaba dormido y que no tenía que salir. Pero él solo se rió otra vez. Se puso una chamarra ligera y salió diciendo: «Regreso en 5 minutos». Se fue caminando tranquilo, sin saber que esa sería la peor decisión de la noche.
Pasaron 5 minutos, luego 10 y después 15, y nada. Yo ya tenía un mal presentimiento. Me quedé mirando la puerta, escuchando cada ruido de la calle, pero no oía nada. Apagué el videojuego, me puse las sandalias y justo cuando estaba a punto de salir a buscarlo, alguien comenzó a golpear la puerta con desesperación. No era un toque normal, eran golpes secos, fuertes, acompañados de gritos. Y lo peor, era la voz de mi hermano. «Ábreme, ábreme por favor, ábreme». Todos en la casa se despertaron del susto. Mi mamá salió corriendo de su cuarto, mi papá encendió las luces. Yo fui el primero en llegar a la puerta y cuando abrí, ahí estaba Cristian, pálido, temblando y el aliento entrecortado. Tenía las manos frías y los ojos llenos de lágrimas. Apenas entró, se recargó en la pared y me dijo, entre rabia y miedo: «Tenías razón, no tenía que haber salido, no tenía que haber salido, carajo». Mi mamá lo abrazó. Mi papá le preguntó que qué había pasado, pero él no podía hablar bien. Estaba como en shock. Le dimos agua, lo sentamos en el sillón y después de unos minutos empezó a contarnos. Dijo que había llegado a la tienda como siempre. Esa noche estaba por cerrar el señor, pues ya no había nadie. El señor que atendía lo saludó. Le dio el cigarro y cuando le estaban dando el cambio, entraron 2 tipos con caras tapadas y armas en la mano. Uno gritó que nadie se moviera y que no voltearan. Mi hermano pensó que era una broma al principio, pero cuando vio el cañón del arma, se le congeló el cuerpo. Uno de ellos, muy agresivo, lo agarró del hombro, lo empujó al suelo y le gritó: «De rodillas y no me mires». Cristian sintió el frío del arma en la cabeza. Dijo que podía escuchar su propio corazón golpeándole el pecho. El otro tipo amenazaba al dueño de la tienda. Le pedía la caja, el dinero y su celular. Cerró la cortina de la tienda y ahí se quedaron adentro. Apenas iban varios minutos, pero para él fue una eternidad. Le temblaban las piernas, decía que tenía tanto miedo que no podía respirar bien. Le quitaron el celular y le revisaron los bolsillos, buscando más dinero. El señor de la tienda también estaba arrodillado, sudando, pidiéndole que no les hicieran daño. El robo duró casi 10 minutos, pues abrieron un poco la cortina y comenzaron a llevarse mercancía de la tienda. Los 2 ladrones se llevaron la caja de dinero, mucho producto, sus celulares, y antes de irse les gritaron: «No se levanten hasta que cuenten hasta 100». Ellos salieron corriendo al carro que habían llenado. Mi hermano y el tendero se quedaron ahí, paralizados, escuchando el motor del carro arrancando. Dijo que esperó un par de minutos más y cuando se sintieron seguros se levantaron temblando. El señor lo miró y solo le dijo: «Gracias a Dios estamos vivos». Cristian le respondió casi llorando: «Sí, pero sentí que no salía de esta». Platicaron un momento, y luego mi hermano se echó a correr hasta la casa. Venía tan asustado que se le olvidó el cigarro. Solo quería llegar, cerrar la puerta y no volver a salir jamás a esa hora. Después de contar todo, mi mamá empezó a llorar. Y yo solo me quedé sentado mirándolo. Él me veía sin decir nada, como si quisiera pedir perdón sin palabras. Desde esa noche nunca más volvió a salir después de acostarse, ni siquiera si le faltaba algo importante. Y yo entendí que a veces esas viejas creencias no son tonterías. Aquella noche nunca se me va a olvidar, porque pude haber perdido a mi hermano por un simple cigarro que ni siquiera se llevó, por ignorar una advertencia que muchos llaman superstición, pero que después de eso, en mi casa se convirtió en ley. No siempre salir después de estar acostado lleva a tragedias. A veces te puede llevar al encuentro paranormal más grande de tu vida. Me llamo Iván y soy de un pueblo chiquito de Guanajuato. Aquí las calles todavía son de piedra y por las noches solo se oyen los grillos. Un pueblo pequeño. Esto que voy a contarles le pasó a mi tía Lili, allá por el año de 1994, cuando ella tenía apenas 18 años.
Y aunque ya pasaron muchos años, en la familia todavía se habla de esa noche como si hubiera sido ayer. Mi tía Lili en ese tiempo estaba de novia con su actual esposo. Se llama Samuel. Tenía la misma edad. Y se querían de verdad, pero había un problema. Los papás de mi tía no lo querían porque él venía de una familia humilde, de campo. Y los de mi tía se creían más por tener tiendita y tierras. Cosa que a mi tía no le importaba. Así que ellos se veían a escondidas. Casi todas las tardes en lugares donde nadie los veía. A veces detrás del panteón, otras veces en un puente viejo que había en el pueblo. Apenas llevaban 2 meses de novios, pero ya estaban muy encariñados. Una tarde, como a eso de las 3, mi tía lo estaba esperando en ese puente donde siempre se veían. El sol estaba fuerte. Mientras lo esperaba, llegó uno de los amigos de Samuel. Le dijo que venía a darle un recado, que Samuel no podía verla, pues sus papás de ella ya se habían enterado de que seguían viéndose a escondidas. Mi tía se puso triste, bajó la mirada y se fue regresando despacito a su casa. Cuando llegó se armó el lío. La estaban esperando sus papás. La regañaron muy feo y la encerraron. Le prohibieron salir por 1 mes. Esa noche ella cenó poquito. Barrió su cuarto, dobló su ropa y se durmió temprano, como a eso de las 8 de la noche, porque en ese tiempo uno no se desvelaba. La casa de mis abuelos era muy grande. El terreno era inmenso. El cuarto de mi tía quedaba justo pegado a la calle y tenía una ventana algo grande como de 1 metro. Como la habían castigado, le cerraron la puerta con llave para que no saliera. Pero a medianoche algo la despertó. Escuchó 3 toquidos en la ventana. Primero pensó que había soñado, pero los volvió a escuchar. Se levantó despacito, descalza, y al asomarse vio una figura afuera. Estaba parada junto a la ventana. Era Samuel, su novio. Estaba montando en su caballo con una sonrisa cansada, y le dijo en voz baja: «Lili, sal, vamos a dar la vuelta. Te tengo una sorpresa en mi casa». Ella se asustó y le dijo que no podía salir, que la estaban castigando, que sus papás la habían encerrado y que si la descubrían, se acababa todo. Pero Samuel insistía, hablándole bonito. «Ándale, nomás un ratito. No te va a pasar nada, te prometo que te regreso antes del amanecer. No se van a dar cuenta». Mi tía dudó un momento, pero al final cedió. Se puso un suéter, estaba haciendo mucho frío. Se arregló el cabello rápido y se empujó por la ventana con cuidado para que no hiciera ruido. Samuel la ayudó a salir y la subió al caballo con cuidado. La casa de Samuel quedaba en el otro pueblo. No estaba lejos, a unos 10 minutos cabalgando. Pero el camino era feo, eso sí. Un camino solitario lleno de árboles, barrancas y parcelas abandonadas. No habían faroles en ese tiempo, ni casas, ni nada. Solo se alumbraban con una linterna de mano. Al principio todo iba bien, pero cuando salieron del pueblo y ya iban a medio camino de aquel tramo solitario, mi tía empezó a escuchar algo. Decía que eran pasos humanos. Al principio pensó que eran los cascos del caballo, pero no. Esos pasos se escuchaban junto a ellos, corriendo al mismo ritmo. Samuel también los oyó. Se miraron sin decir palabra. La noche estaba tan oscura que no se veía nada, pero era imposible no ver a quién se escuchaba junto a ellos. Los pasos seguían, pegaditos. Samuel alumbraba hacia los lados, pero no se veía nada. Así que aceleraron el paso por miedo. El caballo empezó a correr a gran velocidad. Mi tía se agarró fuerte por el miedo a la velocidad. Pero aquellos pasos corrían igual de rápido que el caballo. Era imposible. Mi tía Lili decía que era como si alguien invisible lo siguiera corriendo al lado del camino. Pasaron junto a un cerro y en una de esas paredes de tierra, mi tía alcanzó a ver una sombra muy larga, más oscura que la noche, como de 2 metros. Se veía claro cómo aquella sombra movía los árboles, como si pasara sobre ellos o su energía los hiciera moverse. Era como la figura de una persona, pero sin forma clara, solo un bulto que se movía con ellos.
Ella se abrazó fuerte de Samuel, llorando del miedo. Él trataba de calmarla, pero estaba igual de asustado. Los pasos siguieron detrás de ellos hasta que llegaron a la entrada del otro pueblo. Ahí, justo al cruzar el arco de piedra, los pasos desaparecieron. Ni uno más, solo silencio. Samuel y Lili siguieron avanzando despacio, ya más tranquilos. Parecía que la noche volvía a la calma. Pero faltando una calle para llegar a la casa del novio, vieron a un anciano parado en medio del camino. Era un viejito flaco, con un zarape viejo, sombrero de paja y un bastón de madera. El caballo, antes de llegar a él, se detuvo solo, seco, como si no quisiera pasar. El anciano les habló con voz tranquila. «Buenas noches, muchachos, ¿a dónde van tan deprisa?» Samuel, nervioso, le dijo que iban a su casa, que lo disculpara, pero que se moviera un poco para poder pasar, y le aventaron un poco el caballo. El anciano sonrió raro. Les dijo que por qué tan groseros, que él los estuvo cuidando todo el camino. Mi tía lo miró confundida. «¿Cómo que cuidándonos?», le preguntó. El anciano levantó la cabeza y con una sonrisa extraña respondió: «¿A poco no me escucharon correr a su lado?». Cuando dijo eso, mi tía sintió un escalofrío de los pies hasta la cabeza. Samuel se quedó sin palabras. El viejito se hizo a un lado y mientras ellos pasaban, se empezó a reír bajito. Una risa que mi tía decía que no era normal. Ya cuando estaban a unos metros, el anciano gritó con una voz ronca. Para la otra los dijo que se los lleve el diablo. Esa noche mi tía no regresó a su casa. Se quedó con su novio hasta el amanecer. Y al día siguiente aceptó el castigo sin decir una sola palabra. Nunca más volvió a escaparse. Pero lo más raro es que según cuentan los vecinos y Samuel, mi tío Samuel, que ese anciano nunca más volvió a aparecerse por el pueblo. Nadie sabía quién era. Mi tía siempre dice que no sabe si fue un espíritu o un ánima o algo más, pero que desde esa noche cree en la creencia de no salir después de estar acostado, porque tal vez uno no siempre encuentra la muerte, pero sí algo que no pertenece a este mundo. En mi pueblo dicen que si ya estás acostado y algo te llama, no tienes que salir, porque la noche tiene su forma de avisarte cuando algo malo puede pasar. Me llamo Eusebio Vargas. Tengo 47 años actualmente y vivo en un rancho cerca de La Piedad, Michoacán. Toda mi vida me he dedicado al campo, a cuidar animales y a sembrar. No soy tanto de contar historias, pero lo que me pasó hace unos meses me hizo entender por qué los viejos del pueblo decían esas cosas, que uno escéptico cree que son tonterías. Era un jueves por la noche. Ese día había llovido un poco en la tarde y en el cielo se miraban nubes gruesas, negras, como de tormenta grande que se avecinaba. Yo había terminado de darle de comer a las vacas y a los becerros. Cerré el corral y me metí a la casa. Mi esposa ya se había acostado porque al otro día tenía que ir temprano al tianguis, y mis hijos estaban dormidos. Eran como las 9:30 y yo ya estaba cansado. Cené, apagué la lámpara del comedor y me metí a la cama. La lluvia comenzó a caer leve. Se escuchaban las gotas en las láminas del techo, ese sonido que a uno lo arrulla. La tormenta comenzó cada vez más fuerte por la madrugada y varias veces me despertó. En una de esas despertadas empecé a escuchar que una vaca mugía raro, como si algo la estuviera asustando. Abrí los ojos y me quedé escuchando. Otra vez escuché el mugido, mucho más fuerte, seguido de un ruido de algo golpeando el portón del corral, como si se hubiera metido alguien. Me senté en la cama, molesto. Mi primer impulso fue levantarme y salir con la lámpara para revisar. Hasta me puse las botas. Pero justo cuando me las iba a abrochar, me acordé de lo que decían en el pueblo. Me quedé con eso en la cabeza, con el pie medio afuera de la cama.
La vaca seguía mugiendo y la lluvia empezó a caer mucho más fuerte. Por dentro peleaba conmigo mismo entre salir o no salir, pero al final decidí no hacerlo. Me quité las botas, me recosté otra vez y cerré los ojos. Aunque el ruido seguía, dije para mí: mañana veo qué fue, ahorita no salgo. Pasaron unos segundos y empezó el viento mucho más fuerte. Se escuchaban las ramas moviéndose y de repente se oyó un trueno tan fuerte que nos hizo brincar en la cama a todos. Fue un estruendo en seco, como si hubiera caído muy cerca. La luz se fue al instante. Todo quedó en silencio, oscuro. Solo se escuchaba la lluvia cayendo con fuerza. Mi esposa, asustada, me preguntó que qué era eso. Yo le dije que un rayo, pero que se había sentido y se había escuchado cerquita. Nos quedamos un rato en silencio. Yo tenía la lámpara de mano junto a la cama, así que la agarré, la encendí y le dije: voy a asomarme tantito, nomás desde la puerta. Ella no quiso que saliera, pero igual me levanté. Abrí la puerta despacio y el olor a tierra mojada me pegó de lleno junto con la brisa. El cielo todavía estaba relampagueando, y en el corral, allá donde estaban las vacas, salía humo. Levanté la lámpara y la luz alcanzó a alumbrar una parte del terreno. Había un agujero en la tierra, y la madera del cerco estaba negra, chamuscada. Una de las estacas todavía soltaba flamas pequeñas. El rayo había caído justo ahí, en el corral. Me quedé helado. Esa era exactamente la parte donde yo hubiera estado parado si hubiera salido cuando escuché el ruido. Si no me hubiera acordado de las palabras que decían en el pueblo, ahí me habría quedado. No dije nada, solo apagué la lámpara y cerré la puerta. Me volví a acostar, todavía temblando del susto, de lo que hubiera podido pasar. Mi esposa me preguntó que qué había visto y solo le dije que nada, que solo había caído un rayo pero muy cerca. Me quedé mirando el techo en silencio, pensando en todo lo que pudo pasar, en cómo a veces uno no entiende esas creencias viejas hasta que la vida te da una lección directa. Al día siguiente, cuando amaneció, fui a revisar bien. Había una marca negra en el suelo, como si el rayo hubiera rajado la tierra, y uno de los postes estaba partido por la mitad. La vaca que había mugido estaba viva, de milagro, pero muy nerviosa, como si supiera que la muerte pasó rozándola. Desde esa noche nunca volví a salir después de acostarme. Si algo pasa afuera, espero hasta el amanecer. Soy de un rancho que está entre Celaya y Juventino Rosas, y desde hace 11 años no pasa un solo mes que no recuerde aquella noche. No porque yo hubiera estado ahí, sino porque pude estarlo. Y si no hubiera hecho caso a lo que me decía mi abuelo, probablemente hoy también estaría desaparecido, como ellos. Todo pasó en abril del 2013. Era viernes y yo había trabajado todo el día ayudando en una bodega de granos. Regresé a casa cansado y me acosté temprano. Eran como las 10:30 de la noche cuando me quedé completamente dormido. Andaba en mi quinto sueño cuando sonó mi celular. Era Toño, uno de mis primos más cercanos. Contesté medio dormido y me dijo emocionado: Oscar, cáele a la casa del güero. Va a haber una reunión grande, trajeron carne asada, chelas. Va a estar bueno, vente para acá. Yo le respondí que no, que yo ya estaba acostado y que mañana me iba a levantar temprano. Pero me insistió: no seas amargado, hombre. Nomás un rato, vamos todos, el güero, el pato, el meno. Somos como 15 personas. Paso por ti en 10 minutos, ¿te parece? Me quedé callado, dudando. A mí también me daban ganas, no les voy a mentir. Era joven, tenía energía y siempre me gustaban las fiestas de rancho. La música en vivo, el olor a carne asada, la tierra levantándose bajo las botas mientras bailabas. Así que me arreglé. Estaba a punto de salir, pero mi papá me escuchó. Me comenzó a decir que ya no tenía que salir. Yo le dije que nada más iba a ir un rato con mis primos.
pero él comenzó a decirme muy angustiado que ya estaba durmiendo, que ya no tenía que salir, que tenía que quedarme a descansar hasta que mi ángel de la guarda volviera conmigo. Solo me reí, pero decidí hacerle caso, pues mi papá muy pocas veces se comportaba de esa manera. Le marqué a Toño y le dije que no iba a ir, que fueran ellos, que yo me quedaba. Se burló un poco, me dijo abuelito y colgó. Abracé a mi papá, él me dijo que muchas gracias y me metí a mi cuarto. Me volví a dormir. A la mañana siguiente todo estaba tranquilo. Así pasaron los días. Una mañana fui al campo a ayudarle a mi papá y cuando regresé al mediodía había varias patrullas pasando por la calle del Güero. No me imaginé nada raro. Pensé que era algún pleito. Pero en la tarde me llegó la noticia, no de mi familia. Ellos todavía no querían hablar del tema. Una señora vecina con la cara pálida me dijo: ¿supiste lo de la casa del Güero? Le pregunté que qué había pasado y solo me contestó: desaparecieron todos. Se me hizo raro, así que comencé a preguntar, pero no sabía tanto. Fui corriendo a la casa del Güero donde había sido la fiesta. Ahí estaba la policía, investigando. Lo poco que vi fue el portón que estaba abierto, el asador apagado, la mesa vacía. Habían vasos tirados, pero no había nadie. Su negocio estaba cerrado desde hace días. Los vecinos dijeron que la música se escuchó hasta la madrugada y que después hubo un silencio total. Pero un señor comentó algo. Dijo que vio cómo todos se fueron caminando hacia el monte, como si fueran a seguir la fiesta allá, pero nunca regresaron. Las autoridades buscaron durante semanas, helicópteros, perros, gente del pueblo, pero nada, ni rastro, ni ropa, ni huellas. Era como si el monte se los hubiera tragado. Yo no podía dejar de pensar que pude haber estado con ellos. Así pasaron los años sin saber de mis primos, de sus amigos, de todos ellos. Con los años empezaron los rumores, que el Güero había hecho una promesa con alguien, que en esa fiesta habían aparecido hombres vestidos de negro, que ellos se los llevaron a todos. Pero la versión más común, la que más miedo da, es que algo los llamó, que esa noche la fiesta no era para ellos, que esa noche la fiesta eran ellos, y que por eso nunca volvieron. Han pasado más de 11 años. Sus familias todavía los recuerdan, y cada tanto algún campesino dice haber escuchado gritos lejanos en el monte, como si allá en medio de la nada, la fiesta siguiera. Mis tías han ido a investigar, pero no encuentran nada, así que no puedo decir si es cierto o es verdad que suceden esas cosas. Yo no me acerco, y a pesar de todas esas extrañas cosas paranormales, entiendo que esa noche algo me protegió. Tal vez las creencias, tal vez fue el miedo, no sé. Solo que si me hubiera levantado, yo también hubiera caminado hacia ese monte. Esta fue la historia de mis primos, audiencia. Tómenlo como gusten. Algo paranormal, algo extraño. Quizá alguien se los llevó o solo se perdieron, o alguien los desapareció. ¿Quién sabe? En el monte se ocultan muchas cosas extrañas. Buenas noches a todos.